con amigos los domingos, recorría la montaña, incluso a veces bajaba hasta el otro lado en La Calera y pasaba un rato en lo que era el parque y hoy en día es el embalse de San Rafael. También, por supuesto, cometía mis pequeños delitos ambientales. Recogía musgo para los pesebres en la Navidad, algo que ya no se puede hacer, por supuesto, y que tengo en mi conciencia y que seguramente estoy compensando a través de muchas actividades ambientales y sembrando árboles en otras tierras. Vamos a hablar de cerros orientales porque en el plan de ordenamiento y en el plan de desarrollo de Bogotá tienen instancia central. Los cerros orientales son emblemáticos, son una de los elementos que enmarca la ciudad, que nos representa incluso internacionalmente. La gente reconoce el perfil de los cerros, reconoce Monserrate y Guadalupe, reconoce el verde de sus bosques de eucaliptos actuales, que no siempre fue así, y se identifica muchísimo con un espacio al que seguramente querremos salir tan pronto pase un poco la pandemia. Necesitamos disfrutar del verde urbano y uno de los temas obviamente que nos va a ocupar en esta charla es la posibilidad de volver a acceder a los senderos que recorren la montaña. Para hablar de los cerros orientales tenemos a dos invitados. Una persona que ha trabajado incansablemente por su defensa los últimos 20, 25 años, es la arquitecta Diana Biesner. Ella estudió en la Universidad de los Andes, después hizo una maestría en la Universidad de Buenos Aires en arquitectura del paisaje. Así que le doy la bienvenida a Diana. Muy buenas noches, Diana, ¿cómo estás? Buenas noches, Brigitte. Un privilegio estar aquí con ustedes hablando de este tema que nos apasiona tanto. Muchas gracias. Y tengo también a Francisco González. Francisco es antropólogo, es geógrafo, es filósofo de la Universidad Nacional, de la Universidad Javeriana, con múltiples estudios en temas ambientales. Es el fundador de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Universidad Javeriana, ahora profesor emérito, y un habitante de la Reserva Forestal de Cerros Orientales en el Alto Teusacá, la vereda de los Verjones, y por eso lo he invitado para que nos cuente de su experiencia. Muy buenas noches, Francisco. Bienvenido a La Casa en el Planeta. Muchas gracias por la invitación. Ya me, me estoy aquí y, y responderé las preguntas. Claro que sí, Francisco. Muchas gracias. Tenemos que reconocer que incluso a veces en las zonas rurales de Bogotá la conectividad no es la mejor, la conectividad digital, y ese es uno de los temas de la brecha que ya hemos encontrado en muchos ambientes de nuestro país. Necesitamos mejorar esa conectividad como un elemento de trabajo colectivo. Pero empecemos a hablar del tema que nos convoca acá. Los cerros orientales en la eh, faceta que da hacia la ciudad eh, son absolutamente eh, verdes, están dominados sobre todo por bosques de eucalipto, aunque cuando uno los recorre encuentra muchísimas otras cosas. Diana ha sido una persona que ha propuesto muchísimas cosas para el manejo ecológico y urbanístico de esa conexión que existe entre el espacio Sí, construido y el espacio verde de la montaña. Cuéntanos, Diana, un poquito cómo ha sido esa relación que has tenido con los cerros orientales y cuáles han sido como los elementos centrales de tu preocupación en ese sentido. Bueno, pues como sabes, pues yo soy una absoluta apasionada por el tema de los cerros. Los cerros son pues un territorio muy rico, muy complejo. Yo diría que son nuestra familia geográfica y pues la vida me fue llevando por temas de estudios y de trabajo a estar siempre al lado de los cerros. Empezamos trabajando con el POMCO, que fue un estudio que se hizo hace bastantes años, y nos dábamos cuenta de la complejidad que tenía
pues un territorio en el cual pues confluye la vida, pero confluyen también muchos intereses, hay asentamientos, hay problemas de minería, otro tipo de procesos de intereses políticos y por supuesto pues siempre una alta presión de urbanización sobre los cerros. Además de eso, pues los cerros han sido de los más estudiados y sobre los que menos hay acción. De hecho, pues como te digo, esos estudios fueron desde el 2002 hasta el 2003 y en adelante seguimos con muchísimos estudios y veíamos que pues no ha habido una prioridad política, hay mucha identificación de los habitantes sobre los cerros, hace muchos años pues no tanta apropiación por supuesto, y hoy pues hay una también muy fuerte presión por querer disfrutarlos. Desafortunadamente, pues ha habido también una gobernanza muy compleja, muy diluida entre el nivel nacional y el nivel local. Solamente a nivel local ya tenemos muchas entidades que tienen competencia sobre los cerros y han surgido muchísimas iniciativas como la nuestra. Nosotros somos un colectivo más que estamos tratando de soñar y de pensar una visión de cerros compartida, que por supuesto se recupere esa biodiversidad, pero que también podamos tener acceso y disfrutar de esos majestuosos cerros que son nuestra identidad. Sí, lo cierto es que pareciera que Bogotá capital representa en los cerros un espacio como de tensión tremenda entre lo que consideramos la naturaleza y lo artificial de la civilización. Y por supuesto ahí se concentran una cantidad de tensiones tremendas, tensiones urbanísticas, porque la gente quiere el privilegio de ver el paisaje de la sabana desde la montaña, la gente quiere disfrutar este espacio verde, de biodiversidad, pero hay historia importante detrás de esa relación de la ciudad con los cerros. Hay barrios populares que se han construido sobre las laderas de los cerros, en los 53, 54 kilómetros de longitud que tiene la reserva en la sabana de Bogotá. Es un espacio realmente muy amplio, con 14.000 hectáreas protegidas, porque afortunadamente ha habido la posibilidad de declarar ciertas formas de manejo de los cerros orientales. Pero en este momento, digamos, de la historia, Diana, ¿por qué es tan difícil gobernar los cerros? Pues mira, hay una cosa que la mayoría de la gente no sabe, es que el mayor porcentaje de suelo de cerros es privado. Ha sido, digamos, los cerros pues originalmente eran absolutamente ricos en vegetación, en cedrales, arrayanes, gaques, bosques de encenillos, y con el crecimiento de la ciudad y la aparición de la ciudad, pues todo ese ecosistema absolutamente rico de ese pie de ladera pues se fue transformando y entre unas, pues la presión de urbanización modificó ese bosque. Empezamos a tener pues una relación en la que la montaña no era tan importante como lo es ahora, era simplemente el patio trasero donde se obtenían los materiales para la construcción, para la leña, y pues por supuesto muchas apariciones de canteras que fueron las que proveyeron el material para los barrios. Entonces la relación original del acueducto, de la empresa de acueducto. Hay unos senderos que existen que precisamente los administra la empresa de acueducto, pero digamos no ha existido un uso público, como tú dices, libre, donde la gente pueda subir a caminar los cerros. Han existido, por supuesto, y hoy en día existen esas presiones, pues podríamos decir, conflictos de vecindad entre quienes viven de todos los niveles socioeconómicos, pues en toda esa faceta de los 53 kilómetros, y quienes quieren subir a los cerros. Entonces, entre esa problemática de gobierno, que como lo menciono, desde nuestro punto de vista no ha habido una prioridad política, entonces hay muchísimas entidades, cada una desde su rincón, trabajando el tema de cerros desde su visión, pero no con una visión integrada, y tampoco ha habido un manejo integral que le posibilite a los ciudadanos poder subir, fomentando, digamos, lazos de reconciliación con la gente además que vive allí, porque ese también es conflictos que hay precisamente de muchos de los senderos que existen. Ustedes saben, el Sendero de la Vieja
ha estado mucho tiempo cerrado y ha sido básicamente porque no se ha construido vecindad. O sea, el hecho de abrir los senderos de los cerros no es simplemente abrir las puertas y poner policía y seguridad, sino es mucho más complejo que eso. Entonces, por eso nosotros hemos insistido desde hace muchos años en que exista un pacto de bosque, es decir, que haya como un diálogo y una confluencia para poder generar esa visión integral de quienes queremos que el bosque se siga recuperando, vuelva a tener esos cedrales y encenillales que existieron, pero que también tengamos la oportunidad de poder recorrerlos, de poder observar ese bosque. Claramente hay una, digamos, una diversidad de expectativas sobre lo que implica el uso de los cerros orientales, de esta porción del territorio que da hacia Bogotá. Hablaste de buen vecindario, de pacto por el borde, que son, digamos, condiciones muy del costado urbanizado. Sin embargo, la noción de vecindario adquiere otra característica detrás de los cerros, donde realmente hay un espacio gigantesco rural bogotano que incluso pertenece a la localidad de Chapinero. Tenemos las direcciones más orientales de la ciudad en ese sector, donde vive Francisco González. Francisco, cuéntenos un poquito por qué llegó usted a ese sector de Bogotá y cómo es su vida en ese espacio de los Verjones. Yo compré la finca en 1993 para hacer un aula ambiental, porque yo trabajaba en la Universidad Javeriana eh, como director del Instituto de Estudios Ambientales y decano de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, ¿sí? Entonces, compré la finca en 1993 para hacer un aula ambiental y recuperar la cobertura vegetal original. Por eso llegué aquí. ¿Y cómo han sido estos, como decía, entre 25 y 30 años de transformación de lo que era su finca, porque ahora es su casa, ¿o no, Francisco? Claro, claro. Yo vivo acá desde el 93 en la casa y recuperé la cobertura vegetal y siembro cultivos orgánicos, ¿sí? Eh, eh, cultivos tradicionales como cubios, papas nativas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces recuperé la cobertura vegetal y tengo un aula ambiental ¿Y quiénes son para sus que venga vecinos? la gente. Sí, ¿Cómo? cómo opera el aula en este momento? ¿Quiénes son sus vecinos? ¿Cómo funciona Ah, ese no, territorio que es tan cercano a Bogotá y no conocemos? no, claro. Traigo los estudiantes de la Javeriana varias veces, ¿sí? Y traigo a la gente que venga, ¿sí? Para mostrarle cómo se puede convivir con la naturaleza y cómo puede uno recuperar la naturaleza y cómo mostrar que se puede convivir con la naturaleza. Francisco es una persona extremadamente consecuente. Después de tantos años de ser docente, decidió irse a vivir a esta parte que, como les digo, es la más oriental de Bogotá. Empieza el páramo de Cruz Verde en esta zona, es la región que corresponde a la cuenca alta del río Teusacá. El río Teusacá recorre todo el valle del Teusacá y luego desemboca en el río Bogotá en la zona norte de la sabana. El, el sector de los Verjones está habitado por cerca de 500 familias y ha tenido también presiones urbanísticas importantes. La gente quiere irse a vivir al Valle del Teusacá por su paisaje, por la calidad del aire, aunque para mi gusto es un poquito frío, pero ha habido siempre una intención de urbanizar o de construir sobre los cerros orientales, tanto en este costado o en el costado de los Verjones. Quisiera que Francisco me contara un poco sobre la historia del poblamiento, de la gente que vive hoy en los Verjones y
quiénes están llegando o quiénes están tratando de transformar esas veredas en ambientes muchísimo más densos, más digamos, llenos de casas y de condominios. Mire, la reserva de los cerros orientales tiene 14.000 hectáreas, 4.000 dan sobre Bogotá y 10.000 dan sobre la cuenca del Teusacá. Y ahí viven más de 500 familias campesinas, originalmente campesinas, y hay una gente que llega, ¿sí? Y quiere vivir con los campesinos y quiere realizar actividades agropecuarias y no más. Y han tenido presión, digamos, para vender la tierra y urbanizarla de manera masiva. No. La CAR nos quiere sacar ¿Cómo así? ¿Por qué? porque concibe que el patrimonio natural representado por los ecosistemas, yo pienso que el patrimonio cultural incluye el patrimonio natural y los ecosistemas, entonces se puede convivir con los ecosistemas eh, medianamente y recuperar los ecosistemas. Pues ahí aflora en toda su fuerza digamos, ese conflicto entre la idea de conservación pura de la naturaleza y la idea de la convivencia con la naturaleza, que son elementos fundamentales para la planificación y el ordenamiento territorial. Las comunidades rurales del sur de Bogotá, en Sumapaz, en la localidad de Usme, también reclaman esa condición de cuidadores del territorio y están muy atentos a la forma en que las autoridades desde Bogotá plantean esa relación. Si en algún momento nosotros como habitantes de las zonas más densas vamos a exigir que se retiren del área porque desde Bogotá queremos tener zonas verdes más silvestres y sin gente, o que hagan parte de un paisaje, de un mosaico de paisajes donde la vegetación silvestre y la fauna se combine con la producción agropecuaria y con otras actividades. Ese tema de cómo vivir los ecosistemas silvestres es fundamental en la discusión sobre la planeación ambiental, como les decía, y en Bogotá tiene muchas expresiones. Vamos a hablar en algún momento de la Reserva Tomás Van der Hamen en un futuro programa, pero por ahora vamos a seguir en Cerros Orientales.